Pueden sentarse. Bien, para los que de pronto vienen por primera vez o no habían tenido la posibilidad de haber estado escuchando lo que hemos estado tratando desde el púlpito en los últimos meses, quiero compartirles y recordarles que hemos estado viendo el Evangelio de Juan. Estamos estudiando el Evangelio según San Juan y ya hemos llegado al capítulo 18. ¿Y qué hemos estado viendo en el Evangelio de Juan? ¿Cuál ha sido ese propósito que hemos querido alcanzar para poder ver esas grandes maravillas en este Evangelio? Hemos puesto en nuestro corazón el deseo de poder descubrir en este Evangelio la gloria de Dios. Este Evangelio fue escrito para que todo creyente, a través del testimonio registrado aquí, viera la gloria de Dios. El evangelista escribió estas líneas. Hizo además Jesús muchas señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas, las que están aquí, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El Evangelio de Juan se escribe y reiteradas veces Juan estuvo hablando de la gloria de Dios, porque viendo la gloria de Dios, conociendo la gloria de Dios, a Jesucristo mismo, creyendo en Él, tendríamos vida en su nombre. Por eso es importante el Evangelio de Juan. Todo su testimonio fue registrado para que nosotros viéramos su gloria. En el capítulo 18 ya nos encontramos con otra realidad. Y es la indiferencia. Percibí al final del capítulo 18 y parte del capítulo 19 una total indiferencia frente a la gloria de Dios. ¿Por qué hablar hoy de la indiferencia frente a la gloria de Dios? ¿A qué me quiero yo referir con el término indiferencia? Indiferencia no es porque no la hayamos visto. Me quiero remitir a la palabra indiferencia porque no respondemos a esa gloria después de haberla visto. La apatía frente a la gloria de Dios, la falta de respuesta, la falta de piedad, la falta de santidad frente a la manifestación de la gloria de Dios, nos va a llevar a una condición lamentable. Por eso, hoy he titulado este sermón, La tragedia de la indiferencia frente a la gloria de Dios. La trágica indiferencia frente a la gloria de Dios llevó a dos estamentos a negar quién era Jesús. Uno de ellos fueron los religiosos. Los fariseos, en su indiferencia, llegaron a una condición trágica frente a la gloria de Dios. Lo mismo los dirigentes, el gobierno romano, les llevó a una desgracia, a una ruina espiritual. Ser indiferente o indeciso, especialmente cuando la gloria de Dios se ha manifestado, produce unas consecuencias en la vida espiritual de las personas. La indiferencia, algunos lo llaman el pecado más moderno. El pecado de los últimos tiempos es la indiferencia. Y la indiferencia aquí es una falta de respuesta frente a lo que Dios hizo,
frente a lo que Jesús estuvo manifestando. Siempre su intención, su deseo, era manifestar su gloria para que los hombres alcanzaran salvación. Pero tal indiferencia es la muestra de un corazón incrédulo, endurecido, que no percibe las cosas espirituales. A pesar de la manifestación gloriosa, ni Pilato ni los religiosos comprendieron ante quién se encontraban. No lo entendían, no querían saber nada de él. Y mientras leía este pasaje, capítulo 18, del 28 en adelante, hasta el 19, versículo 15, llegué a pensar que a veces hay algunos integrantes de las iglesias que no alcanzan a identificar cómo la gloria de Cristo se les ha revelado, se les ha manifestado. ¿Y por qué no lo ven? ¿Por qué no lo perciben? Porque hay una falta de respuesta frente a la manifestación de la gloria de Dios. Por la religiosidad, por la arrogancia agnóstica que muchas veces invade el corazón de muchas iglesias. Sí, sabemos que hay un Dios, pero no hemos focalizado toda nuestra fe en el único Dios verdadero. Por eso lo llamo arrogancia agnóstica, negando así la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué ocurre entonces cuando el religioso, qué ocurre cuando el arrogante agnóstico está controlado, dominado por la indiferencia? ¿Qué pasa cuando eso invade y domina mi vida? El relato del capítulo 18, a partir del versículo 28, nos va a mostrar varias cosas. Fueron muchas, son hasta el capítulo 19, en todo este evento del juicio de Jesús frente a Pilato. Tal vez este sermón yo hoy no lo termine. Parece ser que voy a tener que llevarlo a cabo en 2 domingos. Pero yo lo que no quiero es que usted pierda la idea. Que usted y yo hoy no vayamos a tener esa misma falta de reacción. Temo que Prado Centro, la Iglesia Bautista Prado Centro, pierda su capacidad de reacción frente a la manifestación de la gloria de Dios. Eso se llama, o es lo que llamo yo, indiferencia. ¿Qué ocurre entonces? ¿Qué ocurre cuando la arrogancia agnóstica, qué ocurre cuando la indiferencia invade mi vida? Lo primero que vi en este pasaje es que vuelvo a Jesús, o convierto a Jesús en un estorbo para mi vida, acusándolo falsamente. Versículos 29 al 32. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Estos religiosos, Jesús se les volvió un estorbo, a tal punto en su indiferencia frente a la gloria de Dios que empezaron a acusarlo falsamente. Son tan mentirosos, este es un pasaje tan cargado, tan saturado de mentiras, que primero cuando dicen: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, uno se pregunta: ¿y por qué querían apedrear a la mujer adúltera? Ahí sí. Y después, ¿por qué sí también cogieron a Esteban? ¿Y qué le pasó a Esteban? Murió apedreado. Están mintiendo. Jesús les estorba tanto que lo llevaron ante Pilatos. Cójalo usted.
Mátelo usted. Queremos que sea usted el que nos quite este problema que tenemos. Cuando uno es un indiferente frente a la gloria de Dios, ¿sabe qué empieza a pasar por el corazón nuestro? Hagamos a un lado a Jesús. Sus pensamientos, sus principios nos estorban. Son insolentes, llenos de orgullo y de odio. Era un odio típico del religioso que quiere deshacerse de Jesús, rechazándolo, acusándolo, maltratándolo, queriéndolo matar, desaparecer. Se convirtieron en sus jueces, asumiendo que tenían derecho de juzgar. Pero ellos no querían tener sobre sus manos la sangre de Jesús. Ellos sabían que Él era inocente, pero no podían mantenerlo vivo porque Jesús se les convirtió en el estorbo de su religiosidad, de su fanatismo. No hay nada peor que dejar que el odio avance en el corazón, y especialmente de un corazón religioso. Ellos estaban cumpliendo meticulosamente detalles. Es más, quiero remitirme otra vez al pasaje, especialmente el versículo 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Estos son los típicos religiosos que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Estaban próximos a celebrar una fiesta que se llama la fiesta de la Pascua. Ellos ya habían tenido que hacer un ritual de purificación. Para el concepto judío, cualquier lugar que sea de los gentiles es impuro. Entonces por eso ellos no quisieron entrar al pretorio, allá donde está la guardia romana, allá donde tenían, en el calabozo tenían a Jesús, allá lo metieron y lo tenían encerrado. Nosotros no entramos allá, porque si entramos allá, nos contaminamos, perdemos la purificación, perdemos la santidad, y por esa contaminación, por rituales se demoraba aproximadamente, dice un historiador, 8 días haciéndose ese proceso de otra vez purificar. Así que iban a perder lo que ya habían hecho. Entonces estaban muy estrictos para no perder su purificación, pero estaban llevando a Jesús, al Hijo de Dios, a que lo mataran. Dice el pasaje, versículo 30, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. La palabra malhechor es una palabra kakios en griego, es la que deriva a los cacos, ladrones, delincuentes, gente de mala procedencia. Si este no fuera de ese tipo, no te lo habríamos traído. Pero no querían entrar porque perdían su purificación, pero querían venir mintiendo. Estaban mintiendo y estaban engañando y acusando falsamente a Jesús. Esa es la típica condición de un religioso. Se preocupa de lo menos, de la minucia, pero de lo realmente importante no lo tiene en cuenta. Pilatos también estaba sacándole el cuerpo, versículo 31. Entonces les dijo Pilatos, tomadle vosotros, juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Mienten. Si hallaban a una mujer en adulterio, estos fariseos hipócritas la apedreaban, la sacaban sola, la asesinaban. No dudaban en hacerlo.
Varias veces intentaron matar a Jesús, tirarlo por un despeñadero. Pero esto se escribió para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. El hombre, iglesia, puede rechazar, odiar a Jesús, juzgar a Cristo como alguien indigno. Pueden querer inclusive hacerse de Cristo, deshacerse de Cristo, empujándolo fuera, no teniendo nada que ver con Él. El religioso moderno no hace esto tan literal, pero comienza soslayadamente a hacer a un lado a Jesús. Sus decisiones ya no son con Él, sus decisiones ya son individuales, personales. Ya la sanidad de mi corazón no es con Él. Empiezo a usar otras herramientas, comienzo a buscar ayuda por otro lado. Ya Él no es el Señor, el Rey de mi vida. Comienzo a hacer a Jesús a un lado. Cuando Él estorba mi inmoralidad, mi falta de espiritualidad, mi falta de ética, comienzo a hacer con Jesús: vete a un lado, no te quiero conmigo. Y repetimos casi que la misma escena que estos fariseos. Los extremistas religiosos siempre rechazarán a Jesús porque no quieren oírlo, no quieren tener nada que ver con sus exigencias. Si voy a Hechos, capítulo 28, vamos a Hechos 28. Pablo también habló de la indiferencia, versículo 27. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. La indiferencia, cuando comienza a rodear nuestra vida, comenzamos a volver a Jesús como un estorbo. Soy tan indiferente de lo que Dios está haciendo que comienzo a rechazar a Jesús. William Barclay escribió estas palabras: muchos miembros de iglesias hacen un mundo de menudencias, porque quebrantan ley del amor, del perdón y del servicio a todos. Dice él, hasta hay muchas iglesias en las que los detalles de las vestiduras, los tapetes, los candelabros, los adornos están relucientes, pero sus vidas están podridas. ¿Qué estoy queriendo decir con esto, mis amados? Indiferencia es falta de reacción, falta de respuesta a la manifestación de la gloria de Dios. No podemos en la Iglesia Bautista Prado Centro ver día tras día la manifestación de la gloria de Dios mencionada durante todas estas predicaciones que hemos visto durante todos estos capítulos y no responder. No dar una respuesta a eso, no reaccionar, sino seguir ahí sentados. ¡Qué buen sermón! Pastor, le quedó muy bien hecho. Eso es falta de reacción. Eso es falta de respuesta. La reacción que espera Dios es una vida rendida a Él, a su señorío. Repetidas veces en el contexto va a estar hablando el rey, el rey, el rey, el rey. ¿Y por qué se menciona tanto a Él como rey? Porque Él es el rey, Él es el Señor, Él es el que gobierna la vida de la iglesia. Pero la falta de respuesta es una negativa a ese reinado, a ese señorío. Si estoy siendo un hombre falto de respuesta, la indiferencia ha empezado a gobernar mi corazón. 2, versículos 33 al 38.
dice. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilatos: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. El segundo aspecto que yo veo cuando la indiferencia frente a la gloria de Dios gobierna mi vida es un rechazo al gobierno soberano de Jesús. Hay un rechazo ante el gobierno de Dios. No quiero tener a Jesús como el gobernante de mi vida. ¿Por qué? Porque si Él gobierna mi vida, afecta mi indiferencia. Si Él gobierna mi vida, trastorna mi falta de reacción, mi falta de respuesta. En otras palabras, me saca de mi pasividad. Pilato formula a Jesús: ¿eres tú rey de los judíos? Aquí hay un asunto bien interesante. Hay diversas posturas frente a la respuesta de Jesús. Y hay varias inquietudes al respecto. Pero vamos a tomar dos posibles escenarios. Un posible escenario es que Pilato le está preguntando a él que si es rey en el sentido político. En el sentido político, Jesús le responde: mi reino no es de este mundo. Ahora, si fuera en un sentido de reino, pero ya para el judío, no solamente en lo político, sino también en lo espiritual, Pilatos también hubiese podido tener una respuesta negativa ante eso, porque quien gobernaba a los judíos en ese momento eran ellos. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Jesús, rey de los judíos? La expresión que designa una pretensión mesiánica, una pretensión de corona exclusiva para los políticos. Jesús responde: eso que usted está diciendo, que yo soy rey político, eso lo dice usted, eso no lo estoy diciendo yo. Eso lo dice usted. Inclusive ya le había dicho: ¿usted lo está diciendo por usted o por los otros? Conclusión, después de todo ese diálogo, esa discusión, Jesús no está aquí elevando pretensiones mesiánicas, políticas. Él está estableciendo el reino de los cielos en la tierra. A Él no le interesa ser el gobernante político para liberar de la esclavitud política a los judíos. Él está diciendo a Pilato que el reino no es de este mundo. Ahora, ¿cuál es la preocupación tanto de romanos como de judíos con la pregunta si Él es rey? ¿Sabe por qué? Porque ellos temían, por su indiferencia, que Jesús fuera el rey, el Señor, el gobernante de toda la vida. Ellos rechazaban ese gobierno soberano de Jesús. Y ¿saben una cosa? Hoy como iglesia nosotros podemos decir que aunque Jesús murió, Él sigue siendo el rey.
Él es el Señor. Una iglesia indiferente no le va a gustar el principio nuclear de un bautista. Es el principio nuclear de los bautistas. ¿Cuál es? El señorío de Cristo. El único duro, el único Señor, amo, dueño y soberano se llama Jesús. Pero el indiferente, eso no le gusta. Su falta de reacción ante ese señorío lo demuestra. Jesús le dijo: ustedes me dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo. Falta de respuesta, falta de reacción frente a la gloria de Cristo. Podemos aquí gritar a los cuatro vientos. Usted se puede chupar con el pastor clases de doctrina. ¿A qué iglesia pertenezco? Allá yo lo cojo a usted. ¿A qué iglesia pertenezco? Y el primer principio, el principio nuclear de los bautistas es señorío de Cristo. Eso queda muy lindo, me queda hasta muy lindo, ¿cierto? Ustedes se ríen cuando yo hago el circulito. Ay, pastor, usted como lo hace de bien. ¿Cierto que ustedes me han dicho, muchos me han dicho eso? Como le queda de bien y yo les dibujo el señorío de Cristo. Pero ¿saben una cosa? Eso ahí queda muy bonito. La falta de respuesta ante esa verdad eterna del señorío de Cristo dice que en su corazón hay indiferencia, que en su corazón hay falta de reacción frente a la gloria de Cristo. Si Jesús hubiese aceptado ser rey desde el ámbito político, habría sido juzgado por Pilatos. Si hubiera aceptado ser rey de los judíos de manera religiosa, habría sido juzgado por los judíos, porque a ellos no les interesaba ese tipo de rey. Así que la pregunta, lo que estaba buscando era generar rechazo al señorío de Cristo, generar en el pueblo rechazo ante el señorío de Cristo. Por eso Él sale y les dice a la población: yo no lo encuentro, yo no le veo nada. Pilato está generando una fricción entre Jesús y el pueblo. Ya le dijo a él que no era, no es conmigo, eso es con ustedes, arréglenlo ustedes. Está generando rechazo. Eso es como cuando nosotros damos mal testimonio, cuando nosotros no hacemos las cosas como Dios manda, cuando no respondemos frente a la gloria de Dios. ¿Sabe qué le estamos indicando al mundo? Le estamos generando un rechazo al señorío de Cristo. Porque si no me gobierna mi vida, ¿cómo le voy a invitar a usted a que se deje gobernar por Jesucristo? La pregunta generó rechazo. Jesús aquí está indicándonos algo. Jesús con esta acción está invitándonos a que tomemos un veredicto. La invitación en esta mañana de parte de Jesús es: tomemos una decisión. ¿Es o no es nuestro rey? Jesús descubrió que ni los religiosos lo iban a reconocer, ni Pilatos tampoco. Pilato no iba a reconocer el señorío de Cristo. Pero hoy la iglesia sí se encuentra frente a ese veredicto. Usted no me lo va a decir hoy audiblemente, pero yo lanzo la pregunta: ¿es o no es tu rey? Si lo es, ¿habrá falta de respuesta de parte tuya ante el señorío de Cristo? ¿Te sometes, te rindes, obedeces? ¿O simplemente estás cómodo en tu religiosidad? La falta de respuesta es lo que estoy llamando en esta mañana indiferencia. Indiferencia, falta de reacción. ¿Es o no es tu rey? Si lo es, ¿cómo estás respondiendo a su reinado? El reino de Jesús no es de este mundo ni de la dimensión física, es espiritual, es de los cielos. 3.
versículo 39 al 40. Pero vosotros tenéis la costumbre que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? ¿Quién dijo que él era el rey de los judíos? ¿Jesús dijo? Jesús no ha dicho eso. Eso es una falsa declaración. Él no está diciendo en ese sentido político que él es. Pero Pilatos está haciendo un drama muy especial. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Ahí la palabra griega es la que se deriva a la que ellos tildaron a Jesús de ¿qué? Malhechor, es la misma. La falsa acusación. ¿Qué es lo que está buscando? ¿Qué es lo que pasa cuando la indiferencia gobierna mi corazón? Someto el gobierno soberano de Jesús a la aprobación del pueblo. ¿Les gusta o no les gusta? Es como si hoy la iglesia saliera a las calles a decir: ¿les gusta Jesús? ¿Qué diría el mundo? ¿Qué tal si ayer, mientras estaba la caravana de la celebración de la Virgen de qué? Ay, no, nadie sabe en este lugar. La Virgen del Carmen era la de los conductores. Esa es. ¿Qué tal si saliéramos anoche en toda esa bullaranga que había de todos los carros a hacerles esa pregunta? ¿A ustedes les gustaría que Jesús fuera su rey? Anoche Jesús no era el rey de ellos. Anoche lo que había era una reina, entre comillas, paseándose por todo Medellín, pitando y gritando. ¿Qué tal si saliéramos cuando sale la marcha del orgullo gay y les habláramos de Jesús como el rey? Pues obvio que ellos van a decir que no. Cuando la indiferencia llena, satura el corazón del ser humano, comienza a someter el señorío de Cristo a lo que el mundo diga, a lo que la gente de allá afuera opine. ¿Y qué opinará la gente? ¿Qué opinarán los medios de comunicación? ¿Qué opinará el presidente? ¿Cuál? Que Jesucristo es el rey. El rey soy yo, diría él. Como iglesia nunca sometamos el gobierno soberano de Jesús a la aprobación de ellos. ¿Qué hizo Pilatos? Vosotros tenéis la costumbre pues que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Él, Barrabás, era ladrón. Cambiamos a un ladrón por Jesús. Usted estará pensando: tan malos esos judíos, y eran muy malos. ¿Saben una cosa? Este pasaje me hizo derramar lágrimas, porque yo entendí que estos fariseos son una muy buena representación de nosotros los seres humanos. Fácil que cambiamos a Jesús, fácil que negamos a Jesús cuando nos da miedo o nos da vergüenza de que el mundo opine de nosotros. Nos da pena, nos da miedo. A él le dio miedo, aún a Pilatos le dio miedo. Más adelante lo vamos a mirar, pero Pilatos estaba asustado, no sabía qué hacer, por eso lo sometió a decisión popular. ¿Qué nos está enseñando el Señor hoy con este pasaje?
El señorío de Cristo no es de votación popular. Cristo es el Rey de reyes. Él es el Señor de señores. Él vino a dar su vida en rescate por nosotros. Él venció la muerte. Él lo manifestó durante todo el Evangelio. Lo terrible es que si nos vamos y nos remitimos al capítulo 12, versículo 36, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Versículo 38 del capítulo 12, para que se cumpliesen las palabras del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos, endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se convierta y los sane. Versículo 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Isaías también vio indiferencia. La indiferencia produce reacciones como estas. Nos está llevando a descalificar el señorío de Cristo. Y no solamente diciéndolo a cuatro voces. Es cuando no me someto a Él. Es cuando espero satisfacer más los gustos del mundo que los de la iglesia. Es cuando someto a elección popular el poder de Dios. Cuando eso se somete a elección popular, el señorío, el gobierno, la soberanía de Dios, ¿qué va a decir el pueblo? No, que no. Quiero concluir por hoy con este versículo 19:15. Capítulo 19, versículo 15. Ellos gritaron: ¡fuera, fuera! ¡Crucifícale! Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que a César. Qué negación tan violenta de la gloria de Cristo. A eso llegamos. A ese extremo puede llegar el corazón del hombre cuando hay indiferencia frente a la gloria de Cristo. ¿Será que vamos camino a este tipo de respuestas? Si no reaccionamos pronto como iglesia, si no respondemos con piedad, con santidad, con rendición ante la gloria de Cristo, no superaremos a los fariseos. Hoy Cristo quiere que nosotros superemos la justicia de los fariseos. ¿Sabe cómo se supera la justicia del fariseo? Creyendo en Jesucristo como el Rey de Reyes, como el soberano del universo, como el único Dios verdadero, como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo. Pero cuando digo amén y quiero creer en Él, tiene que haber una respuesta, una reacción frente a ese amén. Es vivir en santidad, en piedad hacia el Señor, rendido a su señorío. Quiero invitarle a que usted cierre sus ojos en este momento. Si usted ha visto la gloria de Dios, quiero que usted se pregunte, ¿cómo ha sido su respuesta, su reacción frente a la gloria de Dios? Si usted
ha visto la gloria de Dios. El Señor Jesús dice a través del apóstol Juan que todas esas glorias se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Si usted vio la gloria de Dios, si usted cree en Él, usted podrá tener vida en su nombre. Allí en donde usted se encuentra, allí sentado, usted tal vez en algún momento ha tenido una respuesta de indiferencia frente a la gloria de Dios. Hoy el Señor Jesús nos dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Si usted hoy quiere rendirse ante el señorío de Cristo, usted ahí en su propio puesto, ahí en su lugar, conversando usted mismo con Él, usted puede decirle al Señor que usted le quiere entregar su vida. Hágalo con sus propias palabras, no con las mías. Usted puede hacerlo. Señor, yo quiero que tú seas quien gobierne mi vida. Quiero acabar con la indiferencia que me está invadiendo. Usted lo puede ahí mismo, con el Señor. Si usted nunca le había entregado su vida al Señor, hoy el Señor te está diciendo: deja tu indiferencia, porque Él es el Señor. Él quiere ser el Señor de tu vida, el Rey de tu vida. No lo sometas a elección popular. No es si la familia quiere o le gusta. No es si tus amigos quieren o les gusta o les parece que Jesús es el Señor. No, es tu decisión. ¿Es o no es el Rey de tu vida? Es tu elección. Es tu decisión. No la de los vecinos. No la sometas a elección popular.